¿Sobre qué? Vamos a preguntar, puede ser una cosa abierta. Por lo tanto, yo te pediría a muchos, inclusive siguiendo la idea de Martín, abramos un debate, no lo vayamos a casa, ¿sí? Preguntas sobre este tipo de cosas, escuchamos cosas muy contrastantes ayer y hoy, por lo tanto, a mí me interesa, y acá ya tenemos a Ana María sobre la pregunta. Ustedes saben que a esta altura del día ya no estoy para debates, entonces voy a abrir con un tema largo, algo que nos haga sonreír. Sobre todo porque estoy un poco cabrera, porque creo que se está exagerando demasiado con el tema de los guaraníes de ambulantes. Depende de cómo consideremos el espacio. Si lo miramos a los ojos de ellos, ahí va. Pero por eso, después lo like. Y lo like es lo siguiente, ¿dónde está Sergio? Sergio, vos sabés que creo que una cosa muy linda que me pasó, lo voy a contar como un cuento personal. ¿Dónde está? Es una cosa muy linda. Vos sabés que yo tengo ese rancho misterioso ahí en San Ignacio. Una vuelta voy entrando con el auto, se hace una picada muy linda para llegar al rancho, cuando llueve no puedo entrar. Y veo un cartel, señalética vial, fondo amarillo, negro, una imagen que me dice que estoy entrando en territorio de la calle. Listo. Sigo más adelante, veo una gomera atravesada por una barra de prohibición. Ok, no le di mucha bola, hablé con los albañiles, estaba terminando el rancho. Me vuelvo. A la semana siguiente se había completado esa señalética, había incorporado un nuevo cartel. Y era un bombero que se estaba llevando 2 niños con gomera en los bolsillos y los niños lloraban. El guardián de donde tengo el rancho me dice, pero usted no vio el de, ¿cómo se llama el que tiene el miembro viril muy largo? En otra de las calles habían puesto justamente señorita alerta. Se lo veía el señor del miembro, ¿no? Bueno, ese fue el único cartel que fue dañado por la población, le arrancaron el miembro. Una viuda tal vez. ¿Qué pasó? Un bello día no estaban mal los carteles. ¿Y qué me entero? Que esa era el trabajo final de la carrera de diseño gráfico. El profesor era el queridísimo Patricio Nadal. El muchacho ofreció esa señalética a la municipalidad, que habitualmente la ha descrito muy bien. ¿Para qué? Y entonces se llevó sus carteles. Y yo creo que esa es una dimensión bellísima. Por inmorales. Bellísima de atracción turística. Todo ese mundo asociado a la selva y el agua, vienen los mitos, que está absolutamente desaprovechado. Entonces propongo acá, Sergio, vamos a darle un poco más de bola también a esa dimensión fantástica que hace al robo, que implica entrar en la selva. ¿Ves que era una pavada lo mío? Fantástico, pero me apoyás, yo no voy a decir mucho más, pero me apoyás con que esa dimensión fantástica es cuantificable. Es estudiable, no es cuantificable. Yo quiero preguntar una cosa que, digamos, no quiero comentar demasiado porque ya conocen mi opinión, pero para que sepan que a mí me parece que este trabajo es verdaderamente extraordinario a un nivel del tipo de intervención y la escala y la calidad de resolución a nivel realmente de la infraestructura que se ven un poco en proyectos comparables. O sea que es verdaderamente destacable esto. Pero lo que pregunto ahora, dado que el trabajo es un trabajo verdaderamente que empieza como remediación después de ver los efectos del embalse y todo lo que pasó después del trabajo. Pensando en el futuro y en la probabilidad de otras intervenciones similares, ¿cómo cambia el proceso
porque ahora ya se sabe, como vos decís, todo un proceso de aprendizaje. Esto no, lo que pasó con Yacyretá nadie lo quiere repetir, es decir, entonces hay un proceso de verdadera planificación en la cual la cronología tiene que ser toda muy distinta. Si puedes comentar, no te estoy preguntando una especial, pero sino que el proceso será otro. Y si podés un poco elaborar y profundizar cómo puede ser ese proceso. Me quedé mucho con una de las definiciones que dio él hoy, que dijo que al hacer ciencia, digamos, cuando hay muchos científicos que en general sectorialmente son cabrones, rigurosos, malhumorados, qué sé yo, pero que tiene que haber un gerente, tiene que haber uno que coordina, modera, qué sé yo, y que se lo llaman gerente, digamos, lo descalifican como científico. Claro, ¿sabes las veces que me han dicho, no, porque vos sos gerente? Y tengo que sacar la chapa, porque yo fui investigador. Y les tengo que decir, no, yo fui investigador, dirigí 5 tesis. Y ahí bajan el tono de... Hay algunas partes del anecdotario que son importantes y que forman parte de este aprendizaje. Si cuando empezamos estos proyectos, yo formaba parte del mundo de las consultoras frente a esto. Y el diálogo lo tenía supuestamente conflictivo con el secretario de Planeamiento de la ciudad, que era Oscar Tomás. Y, digamos, cuando el secretario de Planeamiento de la ciudad fue el presidente de Yacyretá, toda la lógica de configuración de las obras, digamos, y del tratamiento costero y la manera de tratar la ciudad, venía de alguien con experiencia municipal. Y la experiencia municipal lo que lleva es a unificar voluntades, a negociar, a tratar con gente, a considerar cuestiones que no son científicas o técnicas, sino que tienen que ver con las prácticas cotidianas de la gente, con los intereses de actores que significan sacrificar una parte de tu proyecto para que entren otros. Por ejemplo, este tema con la arquitectura. Pero, por ejemplo, hay algunas placitas que a lo mejor no estoy muy contento de cómo terminan siendo, digamos, morfológicamente. De hecho, ayer protesté, digamos, casi llorando frente al muro de basalto, digamos, donde lo han convertido en una plaza seca. Siempre digo, tendríamos que tener el triple de vegetación, digamos, en los espacios públicos, porque estamos en Misiones. La revista Arquitectura en ese sentido muchas veces hace mucho daño, ¿no? Esto es claro. ¿Qué significa esto? Es decir, que siempre hay una negociación, un acuerdo, una noción de lo que es lo importante. Pero sobre eso aparece un tema, me quedó picando hoy de la intervención que hiciste hoy. Los arquitectos siempre quisieron considerarse parte del equipo interdisciplinario, pero cuando se pensaban, se consideraban el maestro y director de la orquesta. Y lo que es peor es que lo decían. Y en el fondo eso sigue, digamos, apareciendo por acá, digamos, como una pretensión. Entonces ahí aparece una cuestión que es importante. La primera actitud es dejar de pretender ser el jefe de la orquesta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el conocimiento específico que tenemos para aportar? Yo llegué a una conclusión que acá, digamos, podría ser un ejemplo de eso. Es la geometría. Es decir, lo que nosotros tenemos de distinto de las otras miradas, digamos, que nos separan de ser un mal sociólogo, un mal economista, un mal antropólogo, porque no lo somos, es que en la noción del espacio que tenemos una noción de la geometría descriptiva que los geógrafos no tienen, y que en la construcción de ciudad entienden la parcelaria, la conformación de la articulación de geometría entre la geometría del territorio y la geometría de un trazado, de la morfología, digamos, de lo que significan las 3 dimensiones de esa geometría, no solo en los edificios, en los objetos, sino en los espacios públicos. Escala y proporción. Bueno, eso tiene que ver con geometría descriptiva. Entonces, si eso lo tuviéramos claro y nos insertáramos con humildad, digamos, en los sí, equipos... No hablaba, perdón, sí. hablaba desde como historiadora. Claro, está bien, está bien. Pero, Sí, también y en eso agregaría otro punto que es también la opinión de los vecinos. Entonces, ciencia, práctica, relaciones de poder, todas esas cosas articulan. Y esto es una de las cosas que definen por qué las intervenciones de urbanismo siempre son de autor anónimo. Es decir, nadie sabe quién hace las obras de urbanismo. Yo en eso me siento muy feliz con Atahualpa Yupanqui, que dice, me encantan las canciones que canta el pueblo. Es decir,
los espacios que usa el pueblo le dan sentido a esa intervención y, digamos, uno puede humildemente, digamos, sentarse en un banco a mirar no se firma, ¿no? como dos enamorados se dan un beso. Una cortita que es para los dos. Me pareció que era interesante la tabla de paradigmas y creo que uno de los paradigmas o algo fundamental que transforma el hecho de que tengas es que de repente tienes recursos y los recursos te generan posibilidades. Y con esas posibilidades también tienes responsabilidad, porque en otras ciudades de frontera, en Estados Unidos y México, obras de infraestructura lo que hacen es dividen, separan, y son expresiones de poder y de distancia. Y creo que hay una responsabilidad muy grande en generar condiciones de apertura a partir de ahí. Y sobre esto, es que me gustaría que me comenten un poco sobre el rol de la participación social en el diseño y en la evaluación de distintas alternativas de desarrollo. Sí. No, que yo sepa, la única provincia que tiene una ley de ordenamiento territorial es Mendoza. Hay una comisión. Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero 2 todavía es lejos de 23. Te digo, y cuando son malas, las leyes es peor. Digo, en la experiencia de ustedes, ¿qué es mejor? Como dijo recién Martín, ¿tener la plata para hacer proyectos o tener una ley de ordenamiento territorial? Porque puede ser sin ley, teniendo la plata no necesitaría, aparentemente no necesitaría la ley. No, vinculado a la cuestión de la participación y la primera parte de acá hubo una responsabilidad que fue asignada por los estados nacionales. En 2003, cuando se decide que la CINESTAD tenía que terminar, el presidente Kirchner, coincidiendo con el presidente Duque, dijeron: esto es una vergüenza para los dos países. El tratado se firmó y no hemos podido terminar esto con toda la secuela de situaciones críticas que había en el territorio y con censos hechos sobre las propiedades privadas de no innovar en la década del 70, digamos. Lo que peor le podía pasar a esto era que no se terminara. Y el mandato fue con respeto de la población local, con inclusión y con la participación a través de las instituciones educativas, obviamente, porque estos eran proyectos de escala nacional. Es difícil trabajar la participación directa con la gente, a excepción de aquella gente que estaba afectada directamente y que se venía trabajando hace mucho tiempo y se profundizó ese trabajo. Y que las obras tenían que ser para eso, para que sean un factor de inclusión social. Por eso se decide darle forma a ese urbanismo social, a esa suerte de poder construir un escenario para que la ciudad sea posible. Y es eso, en esencia, lo que se construye es un escenario para que la ciudad comience a suceder. Y esto se hizo con acuerdo de los gobiernos locales, después de la decisión política que tomaron el presidente Kirchner y Duarte Frutos en el 2004. En el 2005 se firma en Buenos Aires el Acta de Buenos Aires, que se llamó en febrero, el 25 de febrero, con los dos departamentos, dos departamentos del Paraguay, dos provincias de nuestro país, y 15 municipios, donde se comprometió el trabajo conjunto para las obras que había que hacer y las acciones que había que implementar en el territorio. Y eso fue lo que se hizo en lo institucional. Se trabajó con los municipios, se apoyó un proceso de fortalecimiento para adecuar los planes urbanísticos a este nuevo escenario que se iba a consolidar, para que colaboren en el proceso de reconstrucción de las ciudades. En Encarnación, cuando se hicieron las obras de saneamiento, era Bosnia, digamos. Todo el trabajo de articulación con la comunidad para avisar que entre tales días, de tales horas, que se cortaban estas calles para poder hacer las cloacas, y la población fue acompañando el proceso porque se fueron mostrando los proyectos, hubo un alto compromiso de los intendentes, de las poblaciones,
Y cuando las obras empezaron a ser tangibles, la población empezó mayoritariamente a creer. Por supuesto que en este proceso no fueron todas flores, fue muy complejo el trabajo de relocalización del circuito comercial. Bueno, cuando contamos cómo iba a ser el proceso con la gente del Banco Mundial y del BID, me dijeron buenísimo el proyecto, buenísimo el proceso y todo eso, pero no creemos que lo vayan a hacer. Y sin embargo, trabajando con los comerciantes, yo trabajé mucho allá, con los mismos, armamos un proceso posible. Y el proceso se fue de a poco consolidando. Y bueno, hoy sucede lo que vieron. Nada de esto fue fácil, y se hizo en muy poco tiempo y con un fuerte, digamos, proceso de articulación con la comunidad. Y ni que hablar con aquellas comunidades que estaban asentadas en la costa, con todas las complejidades sociales, todo el proceso de atención que hubo que tener sobre las cuestiones de vulnerabilidad social y que se sigue haciendo. Se creó un sistema ambulatorio de salud que todavía existe, digamos, y que apoya al Estado en estas cuestiones, donde se midieron todos los niveles de problemática de salud, se asisten, bueno, etc. Podríamos profundizar, pero sí hubo un alto compromiso que vino de la decisión política de los estados nacionales, un mandato que Yacyretá cumplió y que tuvo la colaboración de los estados locales para que estas cosas sean posibles. Por eso pensamos que es un proceso que se ha convertido en una posibilidad de desarrollo, no solamente para estas ciudades, sino para encauzar de una forma distinta aquellas obras vinculadas a la energía que mostré hoy y que tienen que tener, y que tienen que ser consideradas como un factor de desarrollo desde lo local hacia lo regional. Es al revés ahora el modelo. Y la otra parte se la dejo a Freddy. Sobre esto agregaría una sola cosa. Primero, la transformación tiene que ser razonable. Por ejemplo, en la mudanza de los comerciantes de Encarnación, toda la calle comercial estaba armada alrededor de lo que era la llegada al puerto. O sea, uno bajaba del barco y le vendían en el camino. Lo razonable era que ese comercio se produzca en donde llegaba el puente. Es decir, entonces, hay una primera cuestión que es objetiva, es decir, que es las lógicas de localización tienen que verificarse. Cuando le proponen a los vendedores ambulantes que hagan una feria cerrada en un lugar por donde no pasa nadie, claro, que es lo típico, ¿no? Es decir, esa es una primera cosa. La segunda cosa, me parece que, como decía Carlos recién, que la opción va en serio. Es decir, que, digamos, ahí quiere decir que hay una conflictualidad que siempre aparece y hay que estar dispuesto a navegarla, digamos. Ahí hay un cierto ejercicio de la autoridad o del poder, o como quieren llamarlo, que hay que ejercerlo. Yo me acuerdo siempre que el intendente de Puerto Iguazú, un tradicional intendente de Puerto Iguazú, decía: toda autoridad que no abuse de la autoridad pierde autoridad. Decía. Yo no digo que hay que abusar de la autoridad, pero la autoridad es un compromiso, o digamos, el poder es un compromiso y hay que ejercerlo. Yo la tercera cosa que diría, la velocidad es importante. Es decir, esto de que un matecito más, discutámoslos de nuevo, es la mejor manera de podrir las cosas. Cuando hay un acuerdo y hay una mayoría consistente, hay que hacerlo. Es decir, porque eso que nos quedamos, hacer una más, hace que volvamos para atrás. Y, digamos, el diletantismo yo creo que es uno de los cánceres que tenemos en nuestra sociedad y que, digamos, no nos lleva muchas veces a hacer cosas. Ahora, respecto de lo de la obra pública y la norma, yo diría que esos dos elementos son las expresiones del urbanismo atrasado. Es decir, históricamente el urbanismo tuvo dos herramientas, que fue la obra pública y la norma. La obra pública tiene el problema de que siempre es poca, porque siempre los recursos son insuficientes para todo lo que hay que hacer, entonces no alcanza con la obra pública. Es decir, la realidad es que la sociedad la hacen miles y miles de personas con pequeñas intervenciones cada en una parcela. El problema es cómo conducir esos procesos, no reemplazar a la gente y hacerlo como obra pública. Lo cual no quiere decir que lo haga el mercado, digo la gente. Lo que pasa es que la gente está seriamente condicionada por el mercado, padece al mercado. En ese sentido las regulaciones tienen sentido. Pero ¿cuál es el problema de las regulaciones? Bueno, la norma es pasiva. Yo digo, bueno, esta ciudad tiene que ser así, la dibujo, le pongo la norma y me siento atrás de un escritorio esperar que vengan los permisos de construcción. El 70% de las cosas no pasan. Es decir, porque, digamos, esas iniciativas no vienen, o vienen por otro lado, o aparece el negocio de meterle la trampa a la regulación, porque uno dice, acá va a ser bajito y acá va a ser alto,
y el negocio está en el señor que tiene bajito para conseguir construir alto. Y ese negocio es mucho más interesante que el señor que tiene permiso para construir alto y cumple la norma. Entonces, la tensión, digamos, el mercado lleva a presionar, a trampear la norma. Entonces, el Estado queda pasivo mientras los vivos, digamos, empiezan a ejercerlo. Esas dos herramientas no alcanzan, y el urbanismo, mientras era así, en esa historia que escuchamos, de que tenemos unas ideas maravillosas, pero los políticos no las entienden, entonces el plan que era tan lindo nunca se pudo hacer. Yo creo que hay que mirar sobre nuevas herramientas. Una que es muy importante es el ejercicio del poder de policía, o sea, los inspectores. La mayoría de los municipios no tienen inspectores, y los municipios que tienen inspectores tienen miedo, o los toleran como coimeros. Y digamos, y este es un punto sobre el que hay que ser terrible, digamos, porque una norma que no tiene a alguien que la hace cumplir no existe. Y en este sentido los legisladores tienen la sensación de que, bueno, hacemos la norma y ya la realidad cambió. A ellos los aplauden, pero la realidad no cambia. Y los funcionarios se suicidan, porque si uno tiene una norma que tiene que hacer cumplir y no se cumple, quedan expuestos ellos. Es decir, porque no hicieron cumplir la norma. Entonces, hacer la vista gorda es tremendamente arriesgado. Ahora, hay otros mecanismos también, digamos, todos los mecanismos tributarios, digamos, por ejemplo, contribución por mejora, por ejemplo, cobrar captura de plusvalía, digamos, lo que significa la valorización del suelo. Acá se ha hecho una obra, digamos, que valorizó el suelo de mucha gente y nadie ha cobrado un impuesto más, digamos, por lo que se valorizaron los terrenos, ¿no? Esa herramienta no la tiene Yacyretá, la tiene el municipio, pero, digamos, veo que se hace el pavimento y los frentistas no pagan. Y no es una sociedad que se acostumbra a que le hagan las cosas, o progresa, digamos, porque justamente estas iniciativas son las que generan valor. Si no, la clave es ir a hacer lobby con el político de turno porque es lo que genera valor. Esta disciplina, digamos, es la que interesa, que pasa por la economía, por la utilización de herramientas fiscales, tributarias. Yo creo que las herramientas presupuestarias también son importantes. La apertura en línea de crédito, la creación de fondos. Hoy estábamos hablando con el intendente de acá, de esta localidad, de hacer un fondo de proyectos, un banco de proyectos, entonces definir una cantidad de dinero que va a invertir Yacyretá, pero poder discutir los proyectos con los vecinos, hacer una agenda de tantos proyectos por año, y alrededor de eso ir conformando, digamos, una manera de actuar. Y en este sentido, otras figuras de gestión, como la conformación de sociedades, cooperativas, fideicomisos, etcétera, son las figuras que hoy están dando más resultados. O sea, por ejemplo, esta transferencia de tierras que tiene Yacyretá para volverlas a reciclar, digamos, en la conformación, y va a tener necesidad de tener un fideicomiso con un mandato que reasigne la tierra con un mandato claro y, digamos, cobre por esa tierra, defina un fondo, ese fondo financie, es decir, mecanismos más complejos de modalidades de gestión que son las que utiliza el urbanismo moderno. Es decir, más que la obra pública o la norma, es gerentes que operan programas y esos programas tienen un mecanismo de gestión. Y de esto puedo decir de obra, pero también puedo decir de armado de animadores culturales. Yo me acuerdo, pero Palermo Viejo, y todo el mundo va a Buenos Aires a visitar Palermo Viejo. El mito de Palermo Viejo empezó con un grupo de vecinos y un grupo de arquitectos que hacían la fogata de San Juan. Es decir, haciendo la fogata de San Juan, la gente iba, era una tradición que se había perdido, se armó la placita de Honduras y Serrano, la gente empezó a ir ahí al bar El Taller, y bueno, el dueño del bar El Taller es el que arma la fogata de San Juan, ¿no? Y bueno, después desencadena un fenómeno que hoy nos preocupa, digamos, ¿no? Es decir, porque se desata un fenómeno inmobiliario que requeriría regulación. Pero estas cosas, promover acciones, promover eventos culturales, armar la murga, armar el carnaval, esto por ejemplo en Encarnación los admiramos, digamos, porque son los reyes del armado de estas cosas. La fiesta de las colas en la playa, ¿no? Es decir, pero todo eso genera, mueve, con todas las discusiones que podemos hacer, digamos, con las cuestiones de género y el tratamiento de estas cosas. Pero, digamos, con la cultura popular se expresa, ¿no? La gente reproduce mitos, por lo tanto ritos, por lo tanto identifica lugares, es decir, los identifica como indios. En esta relación de ritos, hitos y mitos se reconstruye una cultura urbana que tiene atavismos, raíces en el pasado, pero que tiene un presente, digamos, de producción, de cultura, que es lo que tienen las ciudades de diferente, digamos, para ofrecer. Hoy las ciudades valen por su complejidad.
Y digamos, yo creo que Posadas lo que tiene es todas las condiciones para ser una ciudad compleja, para ofrecer complejidad, y esto es muy valioso. Tenés el micrófono más cerca, después se lo Yo paso. tendría que haber estado parada para pasarlo. Yo tengo dos preguntas que me pegan la cabeza, digamos. Una por turismo. Uno ve que de hace 8 años, 8 o 10 años atrás, que se viene trabajando fuertemente en el turismo, que es muy buena la publicidad, que es muy buena la señalética, que hay un gran conocimiento, que hay una excelencia en cosas que se están haciendo, pero que hay una dificultad en el conocimiento del turismo, del propio en la información. Uno recorre la Argentina y en pueblos más pequeños ve como el que carga combustible, el que está el taxista, son informantes de turismo calificados, y a uno le hacen cambiar el circuito porque uno va con una idea y la tienen clara. No sé si es un tema de educación, es un tema de autoestima. Y acá no nos pasa eso, porque el turismo es elitista, o sea, hay un turismo muy fuerte. En Cataratas y Iguazú tiene dificultades en el derrame, digamos. Pasa también en la mayoría de las otras ciudades, entonces le cuesta arriesgarse a algún operador o alguien que pueda invertir, sobre todo en todas estas ciudades de la agenda metropolitana que tienen mucho de turismo, o sea, tanto en las ciudades paraguayas como en las ciudades argentinas. Entonces, tengo esa pregunta y tengo otra para Freddy. Dos cosas. En realidad yo creo que no tenemos buena señalética, tenemos una señalética pésima en la provincia. Creo que la gente en realidad se basa mucho más en lo que habla y que pregunta. A mí me pasó, quizás por ahí no lo experimentamos nosotros, la gente pregunta, llegan con la buena onda, nos falta formación de la gente, los informantes. Nosotros hicimos muchos cursos para los tipos claves, los taxistas, los estacioneros de servicio, los que atienden la estación de servicio. Se hicieron capacitaciones, siempre falta, pero lo que tenemos muy mala es la señalética. Eso para mí, porque eso te orienta, después vos afinás. Cuando llegás al lugar afinás la información, pero no tenemos buena señalética en toda la provincia. La verdad que uno busca las distintas maneras de capacitar, nunca te alcanza, pero yo creo que la información en la gente está bien, nos falta más calificarla. Un día hablando con el que organiza la maratón de Yabotí, que hoy en su 6ª edición reúne más de 1000 corredores que vienen de todo el mundo una vez por año. Empezó siendo 30 corredores, el año pasado fueron 1100 corredores que vinieron. Es una maratón, doble ultramaratón de 100 kilómetros en la zona de la reserva biosfera. Y él me decía que él venía a hacer el tracking, a hacer el recorrido, y que iba para Iguazú y que paró en la estación de servicio viniendo de Buenos Aires sin conocer Misiones en el cruce de San José, y ahí hablando con el estacionero le dijo: ¿usted no conoce Moconá? Y él ni le sonaba el nombre, y fue, y ahí empezó la carrera. Un caso. Yo creo que nos falta completar la buena onda que tiene nuestra gente con formación a la gente y con más información en la vía pública. Asumo la responsabilidad de que nos falta, y está en mis ideas, un plan de cartelería muy intenso en toda la provincia. ¿La educación en los colegios? Sí, en las escuelas también, sí, por supuesto. Sí, se hace. Yo todavía no lo veo que eso se traduzca en que los chicos... Sí. Y la otra pregunta era, Posadas tiene un proceso de transformación que se viene a futuro con dos cosas, creo yo, que son claves, ¿no? La densificación y el completamiento, por la infraestructura y por los errores que se han cometido, que nos llevó a perfilar otra ciudad. Desde esa perspectiva hay 500 hectáreas del borde del área de afectación, hay voluntad ya porque hay una ley provincial, pero en realidad las decisiones entre el municipio, la binacional y la provincia necesita como una pequeña agenda de prioridad y de intervención, porque si no la costa se va a ir perfilando y se va a perder por ahí el momento y la eficiencia de la contundencia en las decisiones para, sobre todo por ejemplo lo que pasa en la nación con el programa. ¿Cómo se podría hacer para acelerar esa agenda, no? Porque hay elecciones y sería bueno incorporar eso.
un poco lo que contaba Carlos hoy de la existencia de una mirada metropolitana. Así que normalmente estos últimos años se ha empezado a ver ciudades, o sea, Resistencia y Corrientes o Neuquén, Chipoleti, ¿no? Así que son ciudades distintas, incluso a veces distintas provincias, vinculadas a veces con un puente que tienen un comportamiento metropolitano, ¿no? Yo creo que esto, por ejemplo, con Encarnación, correr la frontera y, digamos, a lo mejor ver mecanismos más ágiles de cruce del puente, ¿no? Como por ejemplo lo del tren, ¿no? Amigo, como quieran llamarle, ¿no? Es decir, un medio de transporte público que pasa de un lugar a otro, pero genera una interacción mucho más grande, ¿no? Y esto hoy ya vemos, digamos, que los pases de un lado a otro son más frecuentes. Lo mismo diría del área metropolitana de Posadas, o sea, yo creo que ahí es donde está el gran juego. Y en esto voy al tema que hablábamos hoy sobre las cuencas, ¿no? Es decir, que uno decía, bueno, las cuencas están trabajando una mirada internacional para ver cómo Paraguay, Brasil, Uruguay trabajan la cuenca, pero las cuencas tienen leyes provinciales, es decir, las leyes de agua son provinciales. Entonces, así como tenemos un nivel de agregación para abajo, tenemos que resolver para arriba, tenemos que resolver un nivel de agregación para abajo. Y digamos, la mayoría de las provincias no tienen ley de aguas, por lo tanto, digamos, el tratamiento de las cuencas tiene un problema institucional. Uno diría, bueno, la resolución es la creación de instituciones, o, como está pasando en este momento en las áreas metropolitanas, se trata más bien de mecanismos transaccionales, es decir, de pactos, de agendas comunes, de acuerdos sobre un programa concreto, de acciones, no que nos fusionamos y tenemos una estrategia común, tenemos 10 puntos en los que estamos de acuerdo y todos los señalamos como prioridad. Yo creo que Posadas, Garupá, etcétera, están para hacer una agenda de 10 puntos y cerrar la EBI, los municipios, la provincia, diciendo, bueno, con la población nos pusimos de acuerdo en que estos 10 puntos estamos todos convencidos que es lo primero que hay que hacer. Obviamente después van a aparecer otras cosas, pero que haya algunos ejes que al final de una gestión uno puede evaluar estos compromisos se cumplieron o no se cumplieron. Por eso también es que es tan importante la creación de una institución que empiece a institucionalizar, a coordinar, digamos, la visión del territorio, no solo de la perspectiva del vecino que pide el semáforo, que pide las cosas muy concretas de su barrio y que no se meten las cosas del barrio al lado, sino que haya un ámbito donde pueda haber una noción de ciudad, de región, que se discuta participativamente, que desarrolle investigación, que desarrolle eventos, que desarrolle cultura. Es decir, yo creo que es una institución que está haciendo falta y que la ciudad, a lo mejor dentro de esos 10 puntos, podría generar. No, yo quiero complementar con algo. Es clave eso porque la mirada metropolitana y la gestión entre los municipios, que es lo que ya se está trabajando, va a permitir construir una agenda de prioridades. Porque cuando uno ve el pequeño espacio que queda en un sector de la ciudad y lo quiere como proponer para una reutilización más pública, se torna como difícil. Cuando uno lo ve en la escala, en esa escala global, y uno ve que son más de 300 las hectáreas que quedan libres, en Encarnación hay 70 concentradas en lo que era el circuito comercial con toda su infraestructura de servicio consolidada y donde no se puede hacer nada todavía. Digamos, ¿por qué? Porque faltan estos acuerdos, faltan como esta mirada, falta esta gestión, pero como todo esto es un proceso, así como los otros acuerdos se consiguieron, uno tiene la esperanza que se consiga. Por eso, y volviendo a alguna cosa, a veces tener los recursos no alcanza. No alcanza. Vos podés tener la plata, pero si no conseguís los acuerdos, te quedan estas cuestiones sin resolver, porque los goles empiezan a jugar en contra tuyo. Entonces, este es un proceso que está en marcha. Por eso yo siempre digo, se ha consolidado un escenario para que la ciudad suceda. Ahora la ciudad empieza a suceder desde la ciudad misma. Ahora el proceso tiene que venir al revés, de la ciudad hacia la esfera nacional y binacional para darle forma. Y el aporte que hemos hecho es eso, juntémonos los intendentes, juntémonos las provincias, los departamentos y los organismos del Estado Nacional que pueden ayudar a construir esa agenda de las cosas posibles en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo.
Porque si queremos empezar a construir la binacionalidad o ese sistema de metrópoli binacional corriendo las fronteras como primer punto, seguramente no vamos a empezar nunca. Hay cosas que se pueden empezar a hacer aún como están las cosas hoy. Y esto es lo que estamos tratando de discutir y se está tratando de armar esa agenda binacional. Porque esto genera credibilidad en los estados nacionales en ceder esos territorios a los municipios para que se hagan las cosas dentro de acuerdos de urbanización, y seguramente esto va a llevar a una organización ejecutiva, a una construcción de una organización ejecutiva que sea ese fideicomiso metropolitano que haga que estos espacios se conviertan en ciudad, con la ciudad trabajando dentro. Y aquí, perdón, sí, yo hago historia de territorio, del espacio y la ciudad, por eso puedo hablar con vos. Y acá aparece un problema, que es el problema de la historicidad, no la historicidad académica, no las reglas de la historia. Carecemos, vos empezaste con eso, carecemos de conciencia histórica. Pensemos que el tiempo va para adelante derecho. Y que hay, en este momento tenemos una magnífica superación de los años 70. En el 73, cuando se firmó, yo lo sé bien, porque mi tío era secretario de la Nación. Y a Esbarro ustedes lo conocerán acá, porque tuvo que ver con él. La palabra pueblo que Freddy usó también se usaba en ese momento. Detrás de ese rótulo pueblo había otra idea de pueblo, mucho menos compleja tal vez. La idea de autoconstrucción de toda, estaba a la orden del día. Es que resulta que si la autoconstrucción sale mal, porque de la misma manera que yo, si yo no soy una cocinera formada, no puedo hacer por alguien, por mi mamá o por la academia, no puedo hacer una buena comida, la construcción es muy difícil. Tiene reglas que no todo el mundo puede seguir, hay que dar un apoyo a los deseos de la gente, no autoconstruirse. Ese era el pueblo en el 73. Por supuesto, vos lo dijiste ayer, no nos olvidemos, pasaron muchos años antes del 73 y después del 73 de dictadura militar. Los militares tenían esto, ¿no? Y eso fue un quiebre muy grande. Ese es un tema, uno de los temas de historicidad que yo lo quisiera parar. Nuestra nociones que parece que todo el mundo estamos de acuerdo, como, bueno, no estamos de acuerdo. Y es distinta la forma que la tomamos ahora de que la tomamos ahora. Los paisajes también. Y acá aparece cómo es que esta provincia está concentrada en la Catarata del Iguazú y cómo hacemos. Yo estudié el momento en que los dos parques nacionales, en los 30, estos son de 1907, pero no se hizo nada, o se hizo poco, se dice, bueno, hay toda una discusión, hasta que Ezequiel Bustillo toma las riendas y pone en segundo lugar al Iguazú y en primer lugar a Nahuel Huapi. A Nahuel Huapi lo llama el hermano, y con el hotel y después ciertos consejos a Estrada, que era el urbanista, arma. Muy bueno, por eso hay toda una discusión, pero hay una cuestión morfológica que determina a Bariloche. ¿Qué pasaba con el Iguazú? Primero que Ezequiel Bustillo no tenía tierras ahí, a él le interesaba, sí tenía tierras sobre el lago Nahuel Huapi, que quedaron por fuera de la reserva. En segundo lugar, yo lo había dicho en Cusack, la selva no es para vivir, no es para irse de vacaciones, es solo una cosa, es el monumento de las cataratas del Iguazú, el resto no me importa, porque ya se decía en el siglo XIX, el calor hace los habitantes haraganes y lentos, y no tenemos que parecer Europa, para decirlo en 5 minutos, Bariloche está mucho más cerca de esa idea europea, y quedó concentrado el parque. Ustedes saben que se lo dieron al país para hacer un parque que según Brusac parecía Palermo, porque Taís, claro, había empezado a hacer caminitos, es un trazado muy interesante. Un trazado muy interesante, pero un trazado que en el momento ya Brusac discutía como parque. Esa es la herencia. En ese momento se pensaba que estaba bien. O sea, no le podemos, como vos empezaste a decir eso,
Pero después dice, bueno, hay un montón de errores. Sí, hay cosas que son errores y cosas que como en la ciencia se avanza así. Y hay otras que no son errores, son mentalidades distintas en cada momento. El peso del paisaje sobre la arquitectura tropical nunca pudo ser resuelto. El paisaje se comía la arquitectura. En Córdoba, en cambio, hay toda una tradición académica de acomodamiento al paisaje que sigue todavía hoy, ¿no? En arquitectura. Entonces, yo sé que la historia no enseña, porque todo el mundo vuelve a hacer exactamente los mismos errores, pero igual quisiera que una perspectiva histórica nos permitiera a nosotros tomar con más imparcialidad nuestro tiempo y pensar que en algún momento va a cambiar también. Sí, seguro. Esto lo digo un poco como historiador y un poco como vecino de un barrio muy clave que es el Brete, que se mostró hoy. Cuando vinieron las obras, lo que pasa es que yo era nuevo en el barrio, quise hacer una reunión con la gente para consultar a la gente, tener una reunión con Esquivel, el inspector de obras, para ver qué iba a pasar, ni siquiera para plantear la alternativa. Y la gente no se interesó, digamos, y en muchísimo, sabemos que la participación es todo un tema, ¿no? Y con muchísima pasividad, incluso, yo diría que muy alto, un nivel muy alto, incluso cierta carga, por ahí va a decir, es un tema del protocolo, una especie de carga de que Yacyretá es logado. Así va a ser, está hecho, no hay nada que hacer, nada que corregir, no podemos participar nada, lo van a hacer igual, nadie va a preguntar nada. Es más, hasta en un punto voy a decir algo muy álgido, hubo una especie de carga de conocimiento popular de que los lotes que usted decía que podrían canjearse ya están asignados entre los poderosos. En serio, eso está en la gente. Entonces, digo, me parece que para revertir el modelo, como decís, Carlos, me parece que hay todo un tema muy difícil de volver a construir participación. Las comisiones barriales en Posadas están muy débiles. Si se arman por ahí por problemas de seguridad. Digamos, algunas no existen hace años, la que existía en el Tiro Federal se desarmó hace años, etc. Y eso es todo un trabajo muy difícil, ¿no? Por otro lado, a nivel más alto, existe la Comisión Provincial de Ordenamiento Territorial, no sé si sigue funcionando, y si es comisión como tal, no sé si sigue funcionando, en respecto a lo que usted decía de una entidad, de una urgencia intermedia, y digamos, eso me parece que está condicionando muchísimo, está muy frenado. Perdón. Podemos seguir charlando en la cena. Pero que hable. Lo mío es un comentario muy pedestre con respecto a la difusión, a la que se hablaba del turismo. Nosotros tenemos un instrumento muy poderoso que me parece que lo estamos aprovechando, que es esta maquinita. Esto es una pequeña computadora que está en el bolsillo de todos nosotros. Y hay aplicaciones, como se llaman ahora, que uno las baja y uno puede tener una aplicación, por ejemplo, te cuento, del canto de los pájaros. Hay toda una comunidad de turistas que son que hacen avistaje de aves. Y se mueren por tener una cosa así y ir a escuchar al bicho cantar. Yo me acuerdo de haber hecho un viaje... 90 millones de personas en el mundo son observadores de aves. Claro. Y en Misiones hay el 55% de la variedad de aves en toda la Argentina. No, y el Museo Rivadavia tiene el registro del canto de aves de la Argentina. Los senderos de Iberá son como grandes. La secuencia de actividad los lugares más importantes son Iguazú, Pero voy al hecho del uso de estos instrumentos. Yo hice un viaje de Iguazú a Moconá y iba siguiendo el trayecto con un laptop en el Google y sabía por dónde iba el auto y a mi al lado qué tipo de campo tenía.